bueno, ya estamos aquí, esto hace parte pues, del proceso. Pues, muchas gracias como siempre por atender el conversatorio de Atrae, esta invitación pues, que nos hacen hoy con Natalia para invitarnos a estos procesos de transformación personal. Como saben, pues, Natalia ya nos acompañó en la primera sesión, ¿no? La Natalia. Eh, Hola. También aprovechar para invitarlos a las redes sociales de Natalia, que es como pasar al bachillerato con estas conversaciones tan interesantes que nos trae cada vez que uno ve en alguna de sus redes algún tema por ahí como que se encarreta. Natalia, muchas gracias y bienvenida. Gracias a ti, John Jairo. No, pues gracias a todos los que están aquí esta tarde. Esperamos pues como que este ratico sea bien agradable así después de almuerzo, que nos despierte un poquito, que nos deje alguna reflexión para la vida y pues como siempre muy feliz de estar aquí con mi gente pues de Isagen y de Atrae. Y mil gracias pues Atrae por la confianza y aquí estamos sí con el segundo tema. Las personas que de pronto no hayan podido estar en la primera sesión en la que hablamos como de qué se trata esto de la vida creativa, por qué es importante la vida creativa. Hoy vamos a retomar algunos conceptos, pero pues también está la charla grabada en el canal de YouTube de Atrae, en la página de Atrae, por si se quieren pues como ir a desatrasar por allá, ¿cierto? Esta también va a quedar grabada, va a quedar ahí. Y bueno, no, entonces comencemos que el tiempo corre. Hablamos entonces, hoy vamos a hablar de mindset para la creatividad y yo sé que hay muchos que de pronto no les gustan las palabras en inglés. Mindset es sistema de creencias, ¿cierto? Es como todo un conjunto de creencias con las que miramos el mundo. Y este título tiene como toda esa cacofonía y esa redundancia, pues para que nos quede claro, ¿cierto? Entonces si lo vamos a decir así en español y completo, es sistemas de creencias para la creatividad y por eso abajo dice creando creencias para la vida creativa, porque para poder lograr esa vida creativa de la que hablábamos hace un mes ya, pues sí hay que trabajar esas creencias para todo lo que nosotros queramos crear, cambiar, hacer realidad en nuestra vida, pues tenemos que revisar muy bien cómo está nuestro sistema de creencias y si eso favorece o no esos propósitos. Yo me imagino que ustedes han escuchado hablar de este tema, pero hoy vamos a hacer como una revisión general, un recorderis, y vamos a enfocarlo específicamente en cómo se vive ese tema de los sistemas de creencias en el proceso creativo. Entonces, nada, comenzamos. Me cuentan si corrió la diapositiva aquí, es que se me ve un poquito lento. Entonces, la primera charla, no sé si se están viendo los títulos, pues de acá en esta diapositiva están las tres charlas. La primera que era Mindset para la creatividad, que fue la que vimos pues hace un mes. Estamos en esta que se llama Creatividad Yo no creando veo, creencias para la vida creativa. Natalia, yo no veo la presentación. Yo no sé si me pasa solo a mí. Ah, bueno, aquí varios están diciendo que tampoco la ven. Bueno, entonces yo voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Listo. Gracias por avisarme ahí. Yo aquí pues toda feliz. Ya iba derecho corriendo. Total. A ver, aquí entonces, momento, presentar. Vea, ya iba en la tercera diapositiva. Ah, no, nos debe las primeras. A ver, está un poquito lento. Ahí ya están viendo. Sí, señora, ya estoy viendo. Muchas gracias. Perfecto. Espérate, No, a vista al vos. público. Espérate, aquí se muestra, hay alguito que le debes de dar. Eh, Ya, ya, ahora sí, gracias. Listo. listo. Ahora sí. Listo, vale. Bueno, entonces, esta pues era lo que les estaba diciendo, el mindset para la creatividad. Acá entonces tenemos las tres charlas que estamos en esta ya la hicimos, que era la de la vida creativa, de la supervivencia a la trascendencia. Hoy estamos en esta. Y ya falta la próxima en la que vamos a hablar de hábitos. Les había dicho hace un mes que vamos como de lo más general a lo más específico. Entonces,
hace un mes fue como todos estos contenidos de qué es esa vida creativa y por qué eso es importante. Hoy vamos a bajarlo a algo un poquito más práctico, pero no es tan práctico pues como el tema de hábitos que ya es del día a día, pero sí vamos a tener unos tips, digamos, de cómo manejar ese tema de las creencias, y ya en enero, muy oportuno para el tema pues como de inicio de año y de nuevos propósitos, nos vamos a ir a hablar ya específicamente de hábitos para poder lograr esa vida creativa. Tenemos este orden porque así debe ser, o sea, cuando uno intenta instalar un hábito teniendo una creencia que no le colabora a ese hábito, pues empezamos, o sea, nuestra mente no nos va a dejar poder instalarlo, entonces por eso tenemos que ir en este orden. Ya, pues entonces la idea es que nos preguntemos, y acá les pongo este ejercicio para que se respondan ustedes ahí, como qué les ha generado curiosidad o deseo últimamente, ¿cierto? Como como lo hablábamos en la vida creativa, una actividad, un curso, una persona, un viaje, un, un cambio de vida o un cambio de espacio físico, o sea, que como que de pronto han querido hacerlo, de pronto no, ni siquiera últimamente, sino puede que desde hace mucho tiempo también. ¿Qué los detiene de seguir ese camino? ¿Cierto? O sea, como, bueno, yo quiero esto, pero qué me cuesta? ¿Por qué no lo puedo lograr? ¿O qué se está de pronto interponiendo entre ustedes y ese camino? También, ¿qué razones, excusas, ideas me doy para no emprender esa nueva aventura? ¿Cierto? Que esas son básicamente pues como las creencias. Por ahora, digamos que es simplemente como que hagan esa reflexión ahí en el papel, en la cabeza, es empezar a pensar, bueno, a veces nosotros queremos lograr cosas o estamos desde hace tiempo como con cierta idea, pero hay algo que nos detiene o hay algo como que no, pero es que algo me falta para eso, ¿cierto? Y los pongo pues como en esa reflexión, y aquí avanzamos entonces con esta frase que es muy, o sea, es un principio básico de la vida creativa, que es seguir la curiosidad. De eso habíamos hablado también la vez pasada. Y bueno, a veces la curiosidad nos llama a muchas cosas. La gente dice que la curiosidad mató al gato, pero pues más vale como ir por las cosas que quedarse quieto, ¿cierto? O sea, la curiosidad vista como desde eso a lo que la vida nos llama, a mirar más allá, a ampliar nuestras fronteras, a expandirnos. Y nosotros muchas veces sí queremos, esa curiosidad nos llama o la queremos seguir, pero hay algo que se interpone, y son básicamente estas creencias. En la charla pasada hablábamos de que para emprender algo creativo o para tener una vida creativa había que cruzar umbrales, ¿cierto? Había que cruzar un umbral que es como ese pedacito que está entre mi zona de confort y lo que hay afuera de ella. Entonces, vamos a ver que las creencias, pues no todas las creencias son negativas para nada, o sea, ya vamos a ver que es necesario pues tener creencias, porque si no, pues como que tampoco funcionamos en la vida. Las creencias que son, pues son como estas ideas fijas, prejuicios, ¿cierto? Prejuicios como de que la vida es así o esta otra manera, afirmaciones, las creencias se notan mucho en nuestro lenguaje, mandatos, o sea, esto es así, mandatos que hemos recibido pues como de la sociedad, de pequeños, de personas con las que hemos convivido, preconceptos de la vida, o sea, las creencias son todo eso, hay muchas definiciones de creencias, pues, pero aquí pues como con ejemplos, con sinónimos. Son el conjunto, ese sistema entonces es el conjunto de pensamientos sobre nosotros mismos y sobre cómo funciona el mundo. Y ese conjunto de pensamientos es básico, o sea, siempre vamos a tener que tener ese conjunto de creencias, ese sistema de creencias, porque eso es lo que nos permite funcionar en la vida. Uno no se puede, o sea, a la hora de tomar decisiones, muchas veces ni siquiera tenemos pues todo el tiempo del mundo para analizarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro sistema de creencias de una nos activa y nos ayuda a tomar ciertas decisiones. Como les decía, no todas tienen que ser buenas, no todas tienen que ser malas o como que nos detengan de lo que queremos hacer, sino que simplemente están ahí porque las necesitamos, porque funcionan, porque, como decimos acá, son esos lentes, esas gafas a través de los cuales vemos y creamos la realidad.
Entonces, digamos que nosotros no podemos ser tan vastos como de que nos quepan todas las creencias, entonces así no, como les digo, no vamos a poder tener una identidad, no vamos a poder tomar decisiones, no vamos a poder actuar en el día a día, vamos a hacer un mar de indecisión. Lo que tenemos que hacer es entonces escoger esas creencias o ese sistema de creencias o irlo determinando, ese sistema de creencias igual con el tiempo, pues en la vida, a medida que nos van pasando cosas, que vamos creciendo, pues se van adaptando, pero nosotros sí podemos, digamos, tener no, podemos tener mucho poder sobre esas creencias, sobre esa forma en que vemos la realidad, pero siempre va a haber una forma en que vemos la realidad, a eso voy. No podemos como ser todo el tiempo tan amplios, tan vastos. Nosotros necesitamos esos límites y hasta necesitamos esa zona de confort, pero ¿para qué? Para irla ampliando. Para eso existen las fronteras, para que las vamos ampliando. Y ahí cada vez nos vamos a sentir protegidos, pero las vamos ampliando poquito a poco. Entonces, como les decía, ¿qué pasa con esas creencias? Nos dan un marco, o sea, súper chéveres porque nos dan un marco de seguridad, nos facilitan procesos y decisiones y también pues moldean esa identidad y dan un sentido del yo. Cuando las creencias se vuelven un problema, cuando son tan fijas, cuando nunca las cuestionamos, cuando son muy limitantes, ¿cierto? Entonces esas creencias nos aprisionan y nos limitan, muchas veces nos separan de otros cuando tenemos esos prejuicios y muchas veces el tema es que hasta cierto momento de la vida nosotros estamos diseñados para responder a imposiciones sociales. Muchas veces esas creencias vienen de traumas o de heridas de la infancia y son creencias que no hemos escogido nosotros mismos. Nosotros venimos con un paquetico de, pues todos cargamos la maletica y venimos con un paquete de creencias que vienen desde lo que nos enseñaron de pequeños, desde lo que aprendimos en el colegio, las experiencias que fuimos teniendo y todo eso, digamos que se va conformando, pero llega un momento en que nosotros mismos como adultos tenemos que escoger qué creencias son válidas para nuestra vida y cuáles no, ¿cierto? Entonces, por eso acá les pongo, ser un adulto consciente significa hacerte responsable de tu propio sistema de creencias. ¿Por qué? Porque ya no somos esos niños, ya no tenemos que estar respondiendo a traumas, a imposiciones, a condicionamientos, sino que nosotros mismos tenemos una posibilidad de elegir. La posibilidad de elegir es como el regalo más grande que la vida nos ha dado. Pues, y en términos religiosos se llama libre albedrío, ¿cierto? Pero nosotros todos los días tenemos la posibilidad de hacer elecciones. De pronto no sobre todo o sea, no podemos controlar como todo nuestro ambiente o todo lo que pasa, pero sí podemos ir haciendo pequeñas y pequeñas elecciones que si empiezan desde estas creencias, pues son mucho más fuertes y como básicas en nuestra vida y que pueden ir marcando ese rumbo hacia donde nos queremos dirigir, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde creamos? Esto lo veíamos también pues como lo importante, veíamos que la diferencia entre crear como desde la supervivencia o desde la conciencia o desde esa trascendencia, pues era desde dónde creábamos, desde dónde nos parábamos, si desde el miedo, si desde la necesidad, digamos, de responder a los demás o con un propósito más elevado o más auténtico, ¿cierto? Ni siquiera tiene que ser pues por allá, pues voy a cambiar la humanidad, que es un propósito muy lindo pues también, o sea, quiero aportar al mundo y todo eso, pero ahí lo más importante de esa trascendencia es ser uno mismo, o sea, esto que si va con lo que yo soy, si va con lo que a mí me gusta, si me siento bien con eso, si resuena en mi corazón como de una manera agradable, desde ahí es donde debemos crear, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esta zona de confort, las creencias limitantes son las que nos quieren mantener ahí, en esa zona de seguridad, 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 seguridad. Y las creencias potenciadoras son las que nos invitan a salir un poquito afuera, ¿cierto? Y mi invitación es esa, o sea, no tenemos que ser tan temerarios de, uy, no, nos vamos a ir, pues vamos a salir de la zona de confort hasta lo más lejos posible y ya no vamos a poder volver, no, nosotros podemos ir saliendo aquí un poquito, de pronto volviéndonos a entrar, pero volviendo a salir hasta que ya vemos que esa zona de confort se va ampliando un poquito más y somos más expansivos y más coherentes con nuestro ser, ¿cierto?
ahí cuando yo les digo que no todas las creencias son malas, hay una buena forma de uno saber qué creencia, o sea, como de hacerse una pregunta de, ¿esta creencia me sirve o no me sirve, cierto? Y ¿esta creencia me empodera o me quita poder, cierto? Por ejemplo, cuando nos creemos muy víctimas como de la vida o víctimas de otra persona o de situaciones difíciles, eso nos empodera o nos quita poder, ¿cierto? ¿Me limita o me expande? Cuando tenemos miedo de ciertas cosas, normalmente esas creencias nos limitan, esas creencias de, es que no soy capaz, esas que les dije que escribieran ahí en el ejercicio de ahora, cada uno se estará como, tendrá ahí lo que escribió, pero muchas veces hay creencias como, es que yo estoy muy viejo para esto, o no, ya para qué, o es que eso es muy caro, o qué va a decir la gente, bueno, igual por allí ya tengo una lista de creencias que nos limitan, pero es como pasar esa creencia por ese rasero. Me incomoda o me satisface, me siento bien, porque es que dentro de la zona de confort tampoco todo es malo, hay bases para mantenernos seguros, ¿cierto? Y esas bases pueden estar bien. El problema es que uno normalmente le empiezan a picar cositas dentro de esa zona de confort y es como que, ay, qué rico como poderme expandir un poquito más. Esa es la naturaleza, las plantas cuando están en una matera normalmente crecen y como que se quieren salir, así somos los seres humanos también. Y eso es cuando la matera nos empieza a prisionar, la mata pues ya como que no está tan contenta. Así somos y la idea es empezar a salir poco a poco como de este espacio, movilizando esas creencias. Acá hay una reflexión y es que si nosotros vamos a ver, todas las creencias son ciertas y son falsas a la vez. Es decir, volvamos a la de yo estoy muy viejo para eso. Sí, puede que hubiera sido mucho mejor. Si yo quiero, por ejemplo, aprender a bailar ballet, pues ya no voy a hacer, no tengo la oportunidad de entrar al grupo de ballet no sé qué, ya mi cuerpo no está adaptado como a ese tipo de actividad, no sé qué. Sí, puedo decir que sí, de pronto estoy muy vieja para eso. Pero ¿qué pasaría si yo entrara a la academia de ballet? Empezaría como a entrenar un poco más mi cuerpo, a ver otras formas de movimiento y puede que yo no llegue a ser la bailarina pues que se va a hacer en un montón de presentaciones, pero puede que yo adapte mi cuerpo, que pase un momento muy agradable en esas sesiones de ballet, que me conecte con la música, que conozca gente, que hasta llegue a hacer cualquier presentacioncita por ahí en cualquier pues sencillita, pero es eso, o sea, entonces ahí ya uno puede decir como, a ver, no estaba tan vieja para esto, ¿cierto? O sea, esas dos creencias conviven y en realidad en este mundo es tan vasto y este mundo es dual, pero ahí están las dos cosas. Yo puedo escoger si digo, no, yo estoy muy vieja para eso y no lo voy a hacer, o puedo decir, no, pero pues como que todavía me da la vida, todavía me da el cuerpecito para algo, ¿cierto? Hay muchas formas de ver este asunto de que pues las dualidades conviven. El tema de que, por ejemplo, a veces pensamos que el mundo es hostil, que el mundo es terrible, y en realidad sí, el mundo es hostil, el mundo es terrible. A diario hay noticias horribles de que pasan cosas horribles, pero también está esta otra creencia acá de que hay cosas maravillosas, de que todos los días hay gente teniendo, de hecho nosotros todos los días nos levantamos, cuidamos del otro, damos amor, o sea, si tenemos la prueba viviente como de que el mundo no tiene por qué ser tan hostil, ¿por qué lo vamos a dudar? Y vamos a entrar también en este discurso de que es hostil, terrible, no sé qué, está mal, todo está mal, no, o sea, es como ir escogiendo con qué creencias nos vamos a mover. Igual como es una dualidad, pues a veces habrá momentos en los que tenemos un mal día y nos vamos para, no, esto pues, no, esta vida qué pereza, ¿cierto? Pero la idea es uno tirar siempre como para el otro lado, que lo moviliza, que lo empodera y que le genera posibilidades. Esa es, digamos, como la idea. Todo lo que les digo, todo en este universo convive. Por ejemplo, en este momento hay tribus que no han sido contactadas, ¿cierto? Entonces uno puede tener la creencia como, no, es que no, todo es tecnología. No, o sea, hay gente en este mundo hoy, a 2024, hay gente que no vive con la tecnología y hay otros que están completamente tecnologizados, pues, o sea,
así es la vida, y mientras acá es de día, en otro lado del planeta es de noche, y así convive esa dualidad. ¿Qué es lo que pasa también? Que es que al cerebro no le gusta esa dualidad, él no le gusta la dualidad, él le gusta lo fijo, para poder irse como a ese camino seguro. O sea, él siempre va a querer ese camino más seguro y conocido y fácil para tomar decisiones. El cerebro siempre busca la economía, para que las cosas, o sea, para generar, digamos, como esas decisiones en el día a día. ¿Qué nos toca a nosotros? Entrenar ese cerebro, haciéndole nuevas propuestas de nuevas creencias, de nuevas ideas que generan nuevas conexiones neuronales que nos ayudan a integrar pues esa dualidad, y eso significa elegir nuestras propias creencias. Y acá pues vemos esta frase que dice: la conciencia tiene la capacidad de entrenar al cerebro. Y eso es así, o sea, el cerebro es una máquina, es la máquina más perfecta, o sea, la máquina no lo han podido, no han podido ni siquiera terminar de entenderlo, es algo tan perfecto que nosotros tenemos, pero la conciencia es algo superior que puede modificar, adaptar, y ya sabemos que tenemos neuroplasticidad, o sea, esos caminitos, esas conexiones neuronales que nos tiran de una para, estoy muy viejo para eso, o este mundo es muy hostil, pues lo podemos entrenar para crear nuevas conexiones hacia otro lado, hacia otro punto, y eso es mágico cuando se hace esa sinapsis y cuando empezamos como a moldear nuestro cerebro, y eso es precisamente la vida creativa. O sea, la vida creativa es crearnos a nosotros mismos, crear nuestra historia, crear nuestro presente, nuestra realidad, pero todo empieza por acá, ¿cierto? Y no es pensamiento mágico, eso pues desde la neurociencia está ya demostrado, ni tampoco es pensamiento positivo nomás, no, eso es un trabajo. O sea, o sea, yo acá pongo: la conciencia tiene la capacidad de entrenar al cerebro. Eso en una frasecita suena súper lindo, perfecto, pero eso es un trabajo para la conciencia. O sea, ese es el trabajo de la vida. Ahora entonces la pregunta es: ¿cuál es mi sistema de creencias? Y hay unas creencias que están muy arraigadas, digamos, como en nuestro ser, y que pues determinan más cómo son esas decisiones que tomamos en el día a día, ¿cierto? Por ejemplo, el autoconcepto: yo cómo me veo a mí misma, yo cómo veo mis capacidades, yo cuando me preguntan yo quién soy, o yo pues, o sea, como mis posibilidades, yo qué digo, yo qué pienso de mí, yo cómo me siento conmigo mismo. Muchas veces pues llegamos, no sé, en la crisis, por ejemplo, de la mediana edad, o en cierto momento llegamos a un punto en el que nos podemos sentir fracasados, ¿cierto? Ay, no, y yo que no hice esto, entonces empieza esa creencia de soy un fracasado, o no logré lo que quería, o no sé qué, pero también puede estar esta otra creencia como de: hey, tan bonito lo que he logrado hacer, ¿cierto? Y puede que de pronto me quedo faltando aquello y aquello, pero en realidad, pues si yo miro para atrás, más que los resultados, inclusive es el proceso, porque la vida creativa siempre habla del proceso, y como el aprendizaje que queda de ese proceso. Entonces yo digo: ay, yo hice esto, yo viví esto, no sé qué, y todo lo que me falta. Y entonces es ver cómo me veo a mí mismo, ¿cierto? Cómo me veo y cómo me trato y qué digo de mí mismo, porque vuelvo y digo, y lo voy a repetir mucho: el lenguaje es el que más nos hace ver, nos ayuda a ver cuáles son esas creencias que tenemos con el mundo. Entonces, ¿qué pienso del mundo? ¿Qué pienso como del sistema, de la vida, de cómo funcionan las cosas? ¿Cuál es esa relación que yo tengo con el mundo y con los demás? ¿Cierto? ¿Cómo me relaciono con las demás personas? Y eso tiene mucho que ver con los prejuicios que les decía ahorita. O sea, a la hora de yo establecer o entablar una relación con alguien, pues qué tipo de creencias me unen a esa persona, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi sistema de creencias? Como les decía ahorita, o sea, se ve mucho en el lenguaje, y aquí tenemos este iceberg que tiene que ver con que acá arriba pues se nota. Y es que lo más bonito del inconsciente es que es tan visible, porque es que el inconsciente se ve en el lenguaje, se ven los comportamientos, se ven las decisiones que tomamos,
se ve como en la postura, en la apariencia, pues como cómo nos paramos ante el mundo, si nos paramos así o si estamos pues como con más dignidad, en los hábitos que tenemos, en nuestro día a día, ese inconsciente sale a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Por debajo, en el inconsciente personal y colectivo, están esas creencias. Y a veces ni siquiera tan por debajo, ¿cierto? O sea, a veces simplemente ya sabemos que creemos eso, otras veces no sabemos, por eso hay que irlas a buscar. Mientras más profunda está instalada una creencia, más trabajo personal, más le cuesta entrenar por allá la conciencia del cerebro, implicará modificarla, pero es posible. Entonces, ¿cómo instalar una nueva creencia? Y yo tengo la creencia de que el tiempo me va a rendir mucho en las, en las charlas y pongo un montón de contenido y al final me toca correr, me va a tocar cambiar esa creencia. Pero bueno, aquí vamos a ver rápidamente unos pasos. Lo primero es identificarla, ¿cierto? Y entonces es identificarla parte de ejercicios como les dije al inicio. ¿A mí qué me está frenando para hacer esto? O en este problema, esta relación que tengo con esta persona, yo cómo veo a esa persona, o yo cómo veo el amor, yo cómo veo el mundo. Es muy bonito autoconocerse porque uno empieza a hacerse esas preguntas, yo qué pienso no sé, de la política, o qué pienso de esto, del otro, y ahí uno va a encontrar todos esos sistemas de creencias que tiene. Lo que sigue es cuestionar esa creencia. Y entonces, cosas que de pronto siempre hemos tenido supuestamente como tan claras, desde pequeñitos, creencias que, hay una creencia que por ejemplo, en las relaciones nos ha afectado mucho y es como todos los hombres son iguales, ¿cierto? Entonces, venga, a usted le dijeron eso desde chiquita, en la casa, en las novelas, es verdad, ¿cierto? Cuestionémoslo, porque a veces eso simplemente nos sigue rigiendo la vida, entonces vamos a preguntarnos, ¿qué tan cierto es eso? No, pues en parte sí, en parte todos los hombres son iguales, pues porque biológicamente hay unas características o lo que sea, pero pues si nos vamos a analizar esto bien, sí es así. Entiende de qué te protege, ¿cierto? Porque esa creencia te está protegiendo de algo, ¿cierto? Esa creencia normalmente cuando se instaló es porque fue como un mandato que te generaba seguridad. Entonces, ¿de qué me protege esta creencia de yo estoy muy viejo para eso, para bailar ballet? Que era el ejemplo que traíamos. Bueno, me protege de pronto de que siento que voy a hacer el ridículo, me protege de no tener que gastarle tiempo ni plata a las clases de ballet, no tener que ponerme un vestidito que de pronto siento que no me queda tan bien, y así, o sea, pues como que hay cosas que pueden ser así como muy superficiales, otras mucho más profundas, que es, por ejemplo, me protege de exponerme ante el mundo y de pronto fallar, porque me da miedo fallar, me da miedo no ser capaz de hacer tal movimiento, ¿cierto? Entonces tengo que entender de qué es que me protege. Hay que darle las gracias y hay que decirle que ya no es necesaria, porque como les decía ahorita, no hay que pelear con eso. Ay, que yo tengo una creencia muy, muy fuerte que me dice que soy muy bruta para las matemáticas, ¿cierto? Es que usted es muy bruta para las matemáticas y eso me lo dije toda la vida. Y resulta que me quiero entrar a un posgrado en administración, no sé qué, y me toca ahí sacar las matemáticas como sea. Yo no tengo que ponerme a decirme a mí misma como, no, es que sos buenísima con las matemáticas, ya esta creencia pues la voy a desaparecer. No, como les decía, es como de a poquito, pero entonces es decirle como, no, pues como que ya no eres necesaria, o sea, yo ya puedo pasar a otro nivel en el que puedo empezar a abrirme el camino hacia las matemáticas, entonces puedo instalar una creencia de pronto un poco más neutral, que no diga como soy muy bruta para las matemáticas, sino que diga, tengo mucha disposición a aprender, o mi cerebro puede asimilar conceptos nuevos, ¿cierto? O sea, ahí, ¿qué pasa? Me estoy abriendo el panorama a otra cosa distinta, ¿cierto? O sea, ya ese pedacito, ya conquisté otro pedacito de la vida, las matemáticas, pues hasta cierto punto, ¿cierto? Pero ahí digamos que vamos trabajando, pero no me tengo que poner a pelear como con lo que ya venía de tanto tiempo, es como, no, listo, y a veces se me va a salir en el examen como juepucha y las matemáticas, pero vuelvo a la creencia que estoy tratando de instalar. Entonces, acá que viene lo que les decía, elige una nueva
creencia que sea potenciadora. Como les decía, aprendo bien, soy capaz, bueno. Háblale al inconsciente. Entonces, ¿uno cómo le habla al inconsciente? Le habla con símbolos, le habla, por ejemplo, en estados de gnosis. En estados de gnosis es como cuando uno está en trance, pues en meditación, es cuando se está durmiendo, cuando se está despertando. Eh, por ejemplo, también le puedo hablar de una forma subliminal. Entonces yo puedo, por ejemplo, vamos con la del ballet. Yo puedo acá al lado del computador pegar una fotico de una bailarina de ballet, ¿cierto? Y eso ya me va entrando ahí al inconsciente. Yo puedo poner unas afirmaciones positivas por la noche, pues soy capaz, no sé qué, o puedo escribir como todas esas cosas que sí quiero hacer, puedo dibujar el tutú, puedo escuchar el lago de los cisnes, ver la película, o sea, y todo eso me va entrando ahí como al inconsciente, ¿cierto? Puedo hacer meditaciones, puedo buscar como distintas formas de hablarle a ese inconsciente. También hay que hablarle al consciente, ¿cierto? ¿Cómo se le habla al consciente? Con argumentos y con decisiones. Entonces, argumentos, como les decía ahorita, pues sí, puede que yo no vaya a ser la super bailarina de ballet, pero sí puedo hacer uno que otro movimiento y entonces con eso, pues como que voy abriéndome el camino. Entonces le hablo. Es que cuestionar esa creencia es hablarle de esa manera, ¿cierto? Como vení, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? O sea, o con decisiones, con mis comportamientos, yo tomo decisiones y esas decisiones pueden ser muchas veces simbólicas, como me voy a comprar el tutú, ¿cierto? Y me lo pongo en la casa mientras barro y trapeo, no sé, pero es como, o sea, voy a ponerme en ese mood. ¿Qué otra, que al final, qué hay que hacer entonces? Esta creencia es un bebé. Podemos decir que esa otra creencia que estaba por allá vieja, que viene por allá, ya es una, pues está vieja, criada, grande y fuerte. ¿Qué tenemos que hacer con esta? Es alimentarla, es cuidarla, ¿cierto? Entonces eso como es seguir como con esas prácticas que les estaba diciendo, es celebrar los pequeños logros, es rodearse bien, ¿cierto? O sea, si yo me metí al ballet y pues y voy donde unas amigas y les cuento y se mueren de la risa y dicen que está tan boba, pues ese no es el entorno adecuado para mí, ¿cierto? Es como estar con personas que me animen, es usar un lenguaje chévere, no es que me voy a ir a la clase de ballet a empezar a decir, no, es que yo soy una tápara para esto, es que esto no me sale, es que esto no sé qué, porque igual no estoy cuidando, o sea, tomo decisiones, pero no cuido el proceso. Entonces aquí hay que, ese bebé, cuidarlo, alimentarlo, o sea, como con mucho amor, ir dándole fuerza a esa creencia para que crezca, porque con una sola decisión en realidad no va a ser posible, eso hay que seguir ahí como con firmeza. ¿Qué dice acá? La alquimia de la creación. Entonces, veníamos hablando de las creencias, ¿cierto? Y de este sistema de creencias y de cómo crear este nuevo sistema de creencias. Y acá con el tema de la alquimia de la creación es que resulta que existen unos procesos creativos, de hecho muchos autores, mucha gente ha analizado pues el tema de la creatividad y ha definido distintos procesos como creativos. Yo me fui aquí a uno muy esencial, que era el que usaban los alquimistas a la hora pues de transformar el plomo en oro y de crear pues como llega esa piedra filosofal, ¿cierto? A mí me encanta pues como todo este tema así antiguo, esotérico y todo eso, y eso da muchas bases para el hoy. ¿En qué consiste la alquimia de la creación? En estas tres fases, el nigredo, el albedo y el rubedo. Eso suenan pues como palabras muy raras, como nombres de señores, don Nigredo y don Albedo, pero en realidad pues son esos procesos que sigue esa transformación o esa transmutación de esa materia para llegar a otro punto, que eso es básicamente crear. Entonces, ¿de qué se trata el nigredo? El nigredo es un proceso en el que hay que destruir, hay que acabar lo que ya no va. ¿Cuál es? Esa creencia negativa, aunque yo les dije pues que no había que pelear mucho, pero en términos de la alquimia y de todo eso, pues ¿cuál es lo contrario a crear? Destruir, y hay una parte
o ni siquiera lo contrario, son digamos como en esa dualidad de la que hablábamos, son como dos caras de la misma moneda. Para crear siempre hay que destruir. Hay que destruir lo antiguo, hay que destruir una idea antigua, hay que destruir una forma de hacer las cosas, hay que acabar con algo que ya no sirve. Y porque cuando nos quedamos aferrados a eso, si no muere a eso, nada más van a hacer, ¿cierto? Entonces, muy triste. A veces queremos tener todo, queremos tener todo, 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 y no tenemos que darnos cuenta qué es lo que tenemos que destruir. Es una pequeña muerte, y eso es detectar esos límites. Como les decía ahorita, dentro de esta zona de confort, yo llegué a este límite y es como que me va a tocar romper acá, ¿cierto? Y romper es esa destrucción. Ese es el migredo. ¿Qué pasa en el albedo? El albedo es muy chévere. El albedo es muy chévere porque es como cuando ya estamos echando globos, ¿cierto? Empezamos, o sea, esto lo hacemos mucho en las conversaciones, y yo me acuerdo en las reuniones de oficina, uno sí que arregla el mundo pues en una sentada, echa 1000 globos, y ahí empieza, es una etapa de libertad en la que empezamos a asociar ideas que no tienen, que uno creía que no tienen nada que ver unas con otras, pero así se va dando. En esta etapa todo es posible, todo se vale, la imaginación vuela, hay mucha sensibilidad, pues como que se logra conectar con partes, digamos, de uno mismo muy chéveres, hay apertura, hay un montón de cosas, y ese es el albedo. Pero entonces, ¿qué viene después? El rubedo. Y el rubedo es el momento en el que ya necesitamos coger todos esos globos que echamos y volverlos a la realidad. Y es decir, aquí ya entra el oficio, entra la acción concreta, entra la elaboración, digamos, desde un punto de vista, pues, como de la idea, de lo creativo o de un nuevo proyecto, lo que sea, y entramos a aterrizar, a darle forma. ¿Qué pasa? Que ya hay como que toda esa musa que había en el albedo se nos va, ¿cierto? O sea, a veces se nos va porque es que ya aquí es trabajo, ya aquí es disciplina, ya aquí es orden, ya aquí es como tener que tomar decisiones. Acá todo era posible, en el albedo era como que todo va a ser muy maravilloso, y aquí es, venga, de pronto no hay tanta plata, pero te alcanza para esto, ¿cierto? Entonces, pues, o sea, es como empezar aquí ya se dan otros límites, ¿cierto? Pero no son unos límites que sean negativos, sino que son los que ayudan a concretar, porque es que la forma siempre está delimitada, y nosotros cuando creamos le damos forma a algo. Por eso les decía también que ese sistema de creencias pues nos da forma, porque nosotros no podemos estar diluidos en el universo así. Hay mucha gente que se queda acá, por eso acá están estos dragones. Y ya vamos a ver pues cuáles son los dragones, que son las creencias limitantes de cada una de estas fases. Muchas veces nos quedamos acá, esto es no salir de la zona de confort, esto es quedarse paniqueado, muerto del susto, metido en nuestros límites por mucho tiempo, hasta que la vida viene y nos da una patadita y nos saca. O no una patadita, sino una paliza. También, entonces está ya aquí, cuando es un problema que pasa con esto, es cuando nos quedamos como en las nubes. Y hay gente que es muy buena para dar ideas, y hay gente que es muy buena, pero falta el trabajo y falta concretar. Entonces nos quedamos así y como fantaseando, ¿cierto? Y en la fantasía, una trampa muy grande de la creatividad es la fantasía, porque a ver, la imaginación y la fantasía son las que nos permiten pues como ver en imágenes y poner en imágenes primero lo que se va a desarrollar después. Es muy, muy, muy importante. Pero cuando nosotros nos quedamos en la fantasía, empezamos a alimentar una parte del cerebro que tiene como esa gratificación, pero en realidad no estamos haciendo nada. Y nos podemos quedar ahí mucho tiempo, y nos quedamos soñando, y en realidad nada se concreta y no hicimos nada con nuestra vida. Por ejemplo, no sé, si una persona nos gusta, pero no somos capaces de ir a hablarle, entonces no, pues, ¿qué más que la fantasía? Y, ay, que si estuviéramos, ay, tal cosa, y ahí se va, ahí se nos puede ir la vida fantaseando. Entonces aquí hay o echando globos, como sin, hay gente que vende humo,
¿cierto? Como que te da un montón de ideas, que hace un montón de cosas, o que vive diciendo, ay, es que yo voy a hacer esto, es que tengo tal proyecto, es que tengo esto por allá, y nunca ves que concreta nada. Y es de eso no se trata, la creatividad y la creación se da cuando después de que te haces este ruedo, tenés la posibilidad de entregar algo al mundo. Entonces, en este ruedo, ¿qué dragones hay, cierto? O qué riesgos hay ahí. Es ya que de pronto nos empezamos a dar muy duro, nos empezamos a dar mucho palo como en ese proceso, nos falta disciplina para terminarlo de concretar, vamos a ver como esas creencias negativas. Entonces, en el nigredo, estas son creencias limitantes para la creatividad, ¿cierto? También para otras cosas en la vida. Hay muchas otras creencias limitantes, pues, o sea, hay infinitas creencias limitantes. Acá pongo unos ejemplos desde eso, de cómo salir de ese nigredo, pues, identificando estas creencias limitantes, ¿cierto? La primera, la básica, no puedo, no soy capaz. Hay una que es, por ejemplo, eso ya está inventado, entonces como que, si otro lo hizo, ¿yo para qué lo voy a hacer? ¿Cierto? Pero, pues que vos lo querés hacer, o puede que lo hagas distinto. ¿Ustedes creen que cuánta gente habla de creatividad en la vida? O sea, váyanse a YouTube y van a ver todas las charlas, van a ver todas las cosas. Entonces, si yo digo, ay, ¿yo para qué voy a hablar de creatividad? Pues no estaría acá en este contexto con ustedes, ¿cierto? Entonces es muy como de que eso ya está inventado, eso alguien ya lo está haciendo, ¿eso para qué? Esto es muy viejo para eso, o sea, ya se las dije, eso no da plata, porque hay una tendencia fuerte como a esa necesidad de productividad y sobre todo económica, entonces pues como que le vamos a gastar tiempo a algo que no da plata. Eso es muy difícil, no soy tan bueno para eso, o sea, como que, ay, es que pues yo para el ballet no, fatal, entonces no me voy a meter. Me voy a ver ridículo, ¿qué va a decir la gente? Esta pues que es muy paisa, qué pena, ay, qué pena, me van a rechazar, voy a quedar como un bobo, no tengo tiempo, esta se usa mucho, no tengo tiempo, plata o X recurso, ¿cierto? O sea, no tengo esto, eso no es para mí. Hay cosas que nosotros vemos como que otros sí las pueden tener y nosotros las quisiéramos, pero como que nos lo negamos a nosotros mismos, es un tema como de merecimiento, no, eso no es para mí. Qué pereza, la pereza nos mata, la pereza nos mata. No, yo no soy creativo, esa es una muy, muy mala creencia que ya la hablamos pues en la vez pasada, ¿cierto? O sea, la creatividad es inherente al ser humano. Con la creatividad es que el ser humano ha logrado sobrevivir en el universo, o sea, en la vida, ha logrado crear tantas cosas, llegar tan lejos, cosas buenas, cosas malas, pongámoslo como queramos, pero que somos creativos. Siempre se ha hecho así. Es que eso siempre se ha hecho así, eso funciona, pero es que podría ser mejor, podría ser distinto. Los demás lo hacen mejor, es que como fulano es tan teso en eso, a mí me da pena salir y salir pues con una bobada. ¿O eso para qué? Como que, si no son cosas, ese tiene mucho que ver con que no da plata o algo, o sea, como esa necesidad de productividad y de que todo tiene que darnos plata ya, o como un resultado muy tangible. El nigredo tiene muchas, muchas creencias limitantes porque es ese primer paso en el que uno tiene que romper más fuerte, ¿cierto? Ahora vamos a estas creencias del albedo y el ruedo. Y entonces en el albedo a veces pasa que no nos damos esa libertad creativa porque pensamos algo y decimos, no, eso es una bobada. Mis ideas son bobadas. Como que, ay, no, eso no. El albedo tiene un propósito y es esa palabra, el brainstorming, ¿cierto? ¿Cómo es? La lluvia de ideas. Ahí podemos, o sea, lo importante es sacar. Y de entre todo eso sale algo bueno. O se juntan ideas, o algo pasa, ¿cierto? Pero empezar a pensar que lo que uno tiene para hacer o para decir es bobada. Eso no tiene nada que ver, pues como no estoy relacionada, o sea, lo que les decía, aquí se hacen conexiones de ideas. Y si empiezo como, no, es que eso no, en esta parte del albedo todo tiene que caber, todo. También pensar, ay, no, a mí no se me ocurre nada, yo no tengo buenas ideas, pues como que, ay, no, o sea, no hacer ni el esfuerzo de pensar. O a veces pasa en el albedo que nos quedamos en la primera idea que nos sale, y normalmente la primera idea que nos sale, pues es como una capita. Si logramos como ir más allá y gozarnos más ese proceso, podemos ver que llegamos mucho más lejos con esa creatividad.
estoy haciendo el ridículo, me siento ridículo en ese proceso, esto no va a llegar a ninguna parte, en el albedo pasa eso, o sea, todo es como tan difuso y de eso se trata. Cuando uno, por ejemplo, está pintando, hay un punto en el cuadro que es como el del albedo, que uno dice, ay, pucha, esto me está quedando horrible, ¿cierto? Porque no tiene forma, no tiene nada y es como una mancha, no sé qué, es como, ay, Dios mío, esto me va a quedar horrible, pero no. O sea, estás en el camino, estás en el proceso, seguí que más adelante vas a llegar a algo, ¿cierto? Ah, es que echando globos no vamos a arreglar el mundo, pues hay que hacer ese proceso, esa parte como de echar globos. Nosotros no podemos saltarnos ese albedo. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando tenemos la primera idea? No, o sea, venga, analicemos, démonos la posibilidad como de sacar todo eso y ya más adelante podemos llegar a esa conclusión. Pero como somos tan inmediatistas, por ejemplo, a veces hay procesos creativos en los que dentro de ese albedo como que las cosas empiezan, como les digo, a enredar, no tienen forma, pasa un problema, pero después, o sea, y así, y es que las ideas, como esas creencias que yo les decía por allá, hay que acunarlas, porque dentro de ese albedo a veces nos da mucha, o sea, desesperanza no ver la forma de las cosas, pero esa forma va a llegar. Finalmente está el rubedo, que entonces es como que una creencia muy limitante que hay para la creatividad es como, es que yo tengo que estar súper motivado para poder avanzar. Si yo un día no me levanto con las ganas de ir a hacer ejercicio, entonces no, pues no, qué pena, pero como ya estás en el trabajo, en la disciplina, en el día a día, no tienes que estar motivado, que si te sale motivado te va a salir mejor, que no sé qué, pero lo importante es cumplir la cita con ese proyecto, con esa idea, con eso que quieres hacer. Ay, que es que la profe de ballet hoy estaba como fastidiosa o me salió el movimiento mal o no sé qué, ay no, pues eso como que ya me dio pereza, no, o sea, hay que seguir. Y hay que, como les digo, no tengo que estar remotivado, eso estaba por allá en el albedo, cuando estaba así, que todo era posible, aquí a veces me va a dar duro, necesito estar inspirado para poder trabajar, motivado, inspirado. Me está quedando muy feo, o sea, esto no está bien, o esto estoy bailando súper mal, o por ejemplo, hay esta chica con la que estoy aquí hablándome, o este chico hoy no estuvo como tan disponible, o no me respondió bien, o este proyecto del trabajo no me está saliendo como quiero, o en las matemáticas estas de la maestría como que no me está, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Soy muy malo, lento, torpe, o sea, todos esos adjetivos negativos que nos decimos a nosotros mismos, hay que pararlos. Eso está fatal, ¿cierto? O sea, estarnos diciendo, claro, a veces nos podemos reír de nosotros mismos, decir, sí, esto como que está muy charrito, pero pensar que eso es una circunstancia, no una creencia instalada aquí, ¿cierto? O sea, a veces, claro, a veces le salen a uno cosas que nada que ver, pero pues reírme y seguir hacia adelante, o si no me puedo reír, pues al menos irme a un punto más neutral que el darme látigo. O simplemente, pues mejor no lo termino, pues esto como que no tiene forma de nada y yo ya no quiero seguir. Aquí entonces, antes de terminar, unas creencias que empoderan, terminando pues como con esta etapa de estas etapas del proceso creativo. Si divido, o sea, si me está dando mucha lidia algo y lo veo como muy grande, como muy imposible para mí, si divido la tarea en partes, puedo realizarla, lo que hablábamos de partir el salami la otra vez. Puedo aprender y conseguir lo que me falta plata, no sé hacer esto, pues se aprende. No necesito la aprobación de los demás, eso es súper importante, o sea, hay muchas cosas. Claro, pues si yo tengo un jefe al que le quiero presentar un proyecto y me tiene que asignar un presupuesto, pues obvio sí necesito la aprobación de él, pero para mi vida creativa, para llenar las necesidades de mi vida creativa, yo no necesito la aprobación de los demás, ni necesito como contar con los condicionamientos externos. Yo puedo empezar a darle forma a mi vida creativa. Soy el único responsable de mi realización personal. O sea, y eso es clave porque lo que les decía por allá, como que ser adulto es ser responsable del propio sistema de creencias. Somos adultos, nos toca hacernos cargo de nosotros mismos. Los adultos no solo tenemos que estar a cargo de la familia, de los hijos, del trabajo, no sé qué, sino de nosotros y lo que vinimos a hacer a esta vida, de estar vivos.
soy el único, vale más el proceso que el resultado. Ese es clave, 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 meternos eso en la cabeza. Con solo intentarlo, ya estoy ganando en aprendizaje y en voluntad. El universo premia la acción, esa pues suena muy esotérica, pero es verdad, cuando ya yo empiezo y cuando yo muevo, eso se empieza a generar ese flujo energético que favorece mis propósitos. No existe edad para cumplir los sueños. Si me organizo, planeo y soy disciplinado, puedo hacerlo. Pues eso como de que no, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que no me da, es que el tiempo. Para todo nos podemos organizar sin ir a pues como a darnos palo y a ponernos metas exageradamente grandes, ¿cierto? Pero que puedo ir sacando unos minutos o a ir buscándole la forma a la situación, si estoy motivado, si tengo la creencia, es posible. Esta, no tengo que ser original ni extraordinario, solo ser yo. Ah, que es que eso ya se lo inventaron, o que es que yo no lo hago tan bien, de malas. Es ser yo, ser lo que yo quiero hacer. Cada día, cada minuto es una página en blanco para escribir una nueva historia, así es. Y pues no todas las actividades tienen que ser así productivas desde el punto de vista del dinero o de que tengan una utilidad específica. El ocio, el placer estético, el placer del goce, pues eso inclusive, eso sí es productivo porque a la larga es salud mental, es como todo lo que yo puedo lograr si me siento bien conmigo mismo, pero pues poniéndolo ya como en términos más prácticos, ¿cierto? Aquí para terminar, pues esta frase me gustó mucho. La obra es sobra del proceso. O sea, lo importante es hacerlo, porque en el proceso nos vamos transformando a nosotros mismos, vamos transformando y modificando la realidad y vamos sintiéndonos mejor. Ya pues si de eso salió algo muy bonito, si salió un baile súper bonito que hice, si salió un examen con un 10, es que un 10, mírenme la vejez, con no sé, 5, no sé cómo califican ya en esas especializaciones y eso, pero pues aprobé el examen de matemáticas, muy bacano, simplemente que eso es accesorio, la obra es sobra del proceso. Y bueno, ya aquí ya estoy en el punto así exacto. Para terminar, quería pues preguntarles y de pronto si pueden escribir en el chat de esas creencias negativas o como que les pregunté al principio de qué los está deteniendo, una creencia positiva, una creencia pues digamos que los empodere, una creencia empoderadora que ustedes sientan que puede hacer que se animen a hacer eso que de pronto no han hecho. Los invito a que escriban en el chat o si alguien quiere también hacer una pregunta, algún comentario. A ver, yo abro aquí el chat, yo mandándolos a escribir al chat y pues, no lo estaba viendo. ¿Quién se anima por acá a escribir una creencia que lo empodere hoy? Esto no es superior a mis capacidades, muy bien. Por bien que hagamos las cosas, siempre las podremos hacer mejor. ¿Qué más hay por ahí? Creencias positivas que nos empoderen. Tomar riesgos, sí, hay que tomar riesgos. Yo siempre puedo, eso está bueno. Yo siempre puedo y puede que haya un día que sienta que no puedo, pero al otro día sí o sea, voy a poder. Eso es lo bonito. Tomar riesgos, en Isagen son expertos en tomar riesgos bien medidos. O sea, allá pues sí todo es así, pero se toman, ¿cierto? Al final se toman. Vale, muy chévere. Si siguen escribiendo por ahí y no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, a la clase pasada, la vez pasada, es que la clase, hace un mes, Marta Duque hizo una pregunta sobre la procrastinación. Esa la vamos a ver en la próxima, en enero, con el tema de los hábitos, de los hábitos para la creatividad.